es probable que ustedes el jueves pasado o alguno de estos días hayan visto ya un webinar básico sobre Monday.com. Para hacer una pequeña referencia y un comentario sobre esto, todos los días jueves, exactamente a esta hora, estamos haciendo webinars que son recorridos básicos y recorridos avanzados, alternadamente, de Monday.com. Si ustedes quieren aprender un poco más, también hay material incluso más avanzado. Estos dos son recorridos, por lo tanto, no estamos haciendo cosas demasiado complejas. Básicamente, lo primero que vamos a hacer es, luego de presentarme, es pasar una agenda de cómo va a estar estructurada la demo de hoy. Como les comentaba, mi nombre es Andrés Sturm, soy asesor de productividad en Drew. Estos son mis datos personales, pueden tomar una foto, pueden consultar en el chat. Si ustedes tienen más dudas y necesitan un asesoramiento personalizado para llevar sus flujos de trabajo en Monday.com y quieren ayuda profesional en eso, pueden consultar sin ningún tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Y les quiero dar una nueva bienvenida porque veo que se sigue sumando gente todavía. Así que, bueno, bienvenidos a todos los participantes de habla hispana, sé que estén en Argentina, en Colombia, en México, en España, en cualquier otro país de Centroamérica, Perú, Ecuador, Sudamérica. Bienvenidos a todos. Me gustaría que participen en el chat, que dejen algún comentario. Y lo que va a estar haciendo Carla es dejarles en cualquier momento un enlace de preguntas, porque al final de nuestro webinar vamos a dejar un espacio para hacer preguntas y respuestas. Ahora sí, quiero incitarlos a la participación. No quiero que esto sea un monólogo de mi parte, quiero sentir de que hay personas súper interesadas del otro lado para participar y que están aprendiendo y con ganas. Así que quiero que por favor dejen un mensaje en el chat, que me comenten de qué país son, su nombre y cuál es el caso de uso que van a estar dando de la herramienta en su empresa. Mientras tanto, Carla ya está dejando este link para las preguntas. Recuerden que durante el webinar yo voy a estar tomando la información que ustedes me dejen ahora. Por ejemplo, si alguien me dice que trabaja en una empresa de construcción o fabricación de muebles y que el caso de uso es gestionar determinadas actividades o las órdenes de producción o ver algún panel de control. Bueno, esa es información que yo voy a tomar para tomarme algunas licencias y salirme apenas del libreto que tenemos para dar estos recorridos y quizás darles algún comentario o algún tip que pueda ayudarles y aportarles más valor. Así que bueno, Gerardo de Argentina, hola Gerardo, bienvenido. Bienvenida Melba de México. Eh, como les comentaba, si quieren darnos información sobre su empresa o el caso de uso que quieren aplicar, o el conflicto o situación o cuestión que estén intentando resolver en este momento, cuál es el desafío, sería súper útil para poder darles una ayuda, un soporte. Y por supuesto, a quienes dejen preguntas en el link de preguntas que ha compartido Carla, vamos a estar enviándoles correo con más información. Y nuevamente, si nos han dado información específica sobre el caso de uso, vamos a estar entregándoles material referido a eso. Y ahí tenemos a Gerardo que nos comenta seguimiento de proyectos y tareas, fábrica de perfiles de acero, trabajo en ingeniería. Gerardo, espero que esta herramienta la puedas entender, te va a ayudar muchísimo en esto. Así que, bueno, voy a ir leyendo de a momentos el chat, les voy a comentar que hoy vamos a estar haciendo un pequeño repaso de lo básico, ¿sí? Vamos a visitar el centro de columnas, vamos a ver las vistas, distintas vistas que se pueden tener y cómo podemos hacer que distintas personas de mi empresa dentro de un mismo tablero, ¿sí? O de la misma organización de un proceso puedan tener cada uno o cada rol una vista en particular. Vamos a conocer también el centro de automatizaciones y la lógica que se requiere para poder entenderlo y poder automatizar nuestro flujo de trabajo.
La idea de esto es reducir el trabajo manual. Luego la sección de paneles, para quienes no conocen todavía la parte básica o la estructura de la herramienta, los paneles son estos lugares donde nosotros podemos obtener información consolidada y en tiempo real. Básicamente métricas e indicadores de gestión que nos van a estar resumiendo la información que tengamos a través de la cuenta y de varios procesos, todo en un solo lugar de forma en tiempo real. Bien, me gusta que han estado participando en el chat, así que voy a tener que hablar un poco sobre... bien, Gerardo, lo que te acabo de decir sobre los paneles seguramente te va a llamar mucho la atención, cómo puedes hacer para que los distintos sectores de tu empresa puedan eh, trabajar de manera independiente, a su vez interrelacionada en distintos procesos, y que vos simplemente puedas entrar a un panel, ver la información, los indicadores, y luego hacer, digamos, como un doble clic para eh, conocer más a fondo los detalles. Eso no vamos a estar abarcando por completo hoy, pero es algo que se puede hacer, así que te recomiendo que te mantengas en contacto para poder llegar más cerca a sacar esa funcionalidad de Monday. Pedro, bienvenido Pedro, de la empresa Pistachos del Sol desde Madrid, España. Llevamos utilizando desde hace unos años para gestor de tareas y proyectos. Muchas gracias por vuestro trabajo, gracias a vos por participar. Me imagino que te habrás dado cuenta de que Monday ha crecido muchísimo y tiene cada vez más funcionalidades. Así que vamos a pasar ya directamente a mostrar la herramienta y vamos a comenzar sin más con este recorrido. Bueno, espero que ya tengan una familiarización básica de la herramienta y que, bueno, conozcan que es un sistema operativo de trabajo en el cual se pueden digitalizar distintos flujos de trabajo de la empresa para que distintas áreas, sectores puedan estar trabajando todos juntos en un mismo lugar de manera ordenada, organizada y automatizando sus flujos de trabajo. También Monday tiene la característica de estar basada en la nube, por lo cual no hace falta servidores, no hace falta instalar nada en las computadoras, se puede acceder desde cualquier lugar. Y como una tercera característica interesante en este momento, podría ser de que busca integrarse con las distintas herramientas de la empresa para que cada área pueda seguir utilizando herramientas particulares para su trabajo y que esto actualice directamente Monday o bien al revés. Ok, lo que vamos a hacer entonces para trabajar en Monday.com, esta herramienta que nos ayuda a mejorar la transparencia, la seguridad de nuestra cuenta y de poder alcanzar nuestros objetivos, mejorar nuestra productividad, va a ser, espero que estén también con varias personas de su empresa porque vamos a estar buscando empoderar a todo el equipo para que puedan trabajar de una manera mucho más feliz, mucho más organizada, entender y tener visibilidad de todo lo que está ocurriendo, justamente para poder tener el poder de hacer cada uno su trabajo y hacer lo que mejor les sale. Entonces lo que vamos a estar haciendo en este momento va a ser un comentario sobre este panel izquierdo. ¿Sí? Tenemos un sector de favoritos que por ahora lo vamos a pasar porque simplemente es para guardar nuestros tableros y paneles que más utilicemos, pero vamos a hacer hincapié en estos dos espacios. La opción de espacios de trabajo es donde nosotros tenemos diferentes áreas, ¿sí? Creo que muchos están familiarizados con el llamado espacio de trabajo. Lo quiero mostrar directamente desde esta cuenta para que puedan ver el potencial organizativo que puede tener para ustedes. Bien. Entonces, esto es lo importante. Que puedan visualizar de que las distintas áreas de la empresa podrían tener su propio espacio de trabajo. Como ustedes verán, hay uno acá que yo no lo veo porque, bueno, en esta cuenta corporativa que estamos usando, tenemos la posibilidad de tener espacios de trabajo que son privados y en ese espacio de trabajo puntual, bueno, yo no tengo participación, por lo tanto, a ese espacio de trabajo yo no tengo acceso y no lo puedo visualizar. Sin embargo, verán que este es como un nivel superior, macro, de organización,
y a partir de ahí lo que vamos a tener dentro son diferentes tableros. ¿Sí? Podemos tener tantos tableros como sean necesarios y por supuesto esos tableros pueden estar a su vez organizados en carpetas como en este caso. Bien, entonces, ¿qué es un tablero? Se estarán preguntando, si no lo han visto, espero que sí, porque estamos en un webinar avanzado, así que vamos allá. Los tableros son el corazón, digamos, de esta plataforma y es donde se va a estar llevando toda la parte operativa, es donde ustedes podrán configurar los flujos de trabajo para gestionar ya sea proyectos, tareas o bien procesos, que es donde nosotros más recomendamos que hagan foco desde Druid. Entonces, antes de entrar a los detalles sobre principal, privado, compatible, voy a crear un tablero para que lo puedan visualizar. ¿Sí? Esto es un tablero. Y la diferencia que tiene con un panel es que los paneles son más bien como tableros de control, ¿sí? Paneles de control. Es el lugar donde toda la información que nosotros tengamos en diferentes tableros va a estar consolidada para visualizar de una forma rápida y, por supuesto, personalizada, ya que todo esto puedo configurarlo a mi manera y poner acá, si quiero, un KPI o un número en vez de este dibujo, o un gráfico, o mover todo esto de lugar, cambiar los tamaños, etc. La intención es que vos puedas tener preparado tu propio tablero de control y podés tener tantos como necesites, por supuesto, para poder llevar todo el control de tu empresa de una forma rápida, en tiempo real, y donde necesites luego hacer un doble clic, simplemente ingreses. Y esto me está trayendo la información consolidada de uno o de más tableros. Como pueden ver, esta parte es la información que está justamente adentro de un tablero. Bien, ahora sí, sin más nos vamos a ingresar a uno de los tableros y vamos a comenzar, como les mostré recién, con un tablero vacío para empezar de cero. Algo importante es que hay tres tipos de tableros, lo voy a refrescar. Puede ser un tablero público, privado o compartible. Un tablero público, o mejor llamado tablero principal, es este que yo acabo de crear. Y un tablero principal lo pueden ver todas las personas que estén en la cuenta. Todos los miembros y lectores van a poder visualizar este tablero. Por otro lado, tablero compartible o privado solamente lo va a poder visualizar la persona que ha creado ese tablero y luego invitar a más personas para unirse. Entonces, bueno, todos los que estén participando en esta cuenta llamada loquequieras.monty.com van a poder visualizar este tablero en este momento. ¿Sí? Van a poder ingresar y participar. Y también yo puedo darles acceso de invitado a cada uno. Entonces puedo decir, ok, voy a agregar a Franco, voy a agregar a Tomás. Y así es como voy sumando a personas. Ahora, ¿qué sucede? Como les comenté recién, puede haber también tableros compartibles o privados. Y estos resuelven la siguiente necesidad. Quizás no necesitemos que todos lo vean, o quizás simplemente necesitamos privacidad. Necesitamos trabajar en un tablero que es solamente para el área de finanzas, por ejemplo, donde vamos a gestionar la liquidación de las comisiones de los vendedores. Quizás en otro tablero tendremos todo el proceso de lo que es pagos a proveedores. Este tipo de información seguramente querramos llevarla en un tablero privado, en el cual vamos a estar solamente las personas suscriptas, ¿sí? Y el resto de las personas no podrán visualizar. Por otro lado, si estuviéramos trabajando, por ejemplo, en la gestión de un proyecto de entrega de servicio a un cliente, algo que podríamos estar interesados en tener es a una persona de nuestro cliente trabajando en conjunto con nosotros, o bien con acceso directo a nuestro tablero para poder tener un seguimiento de lo que está ocurriendo en el proyecto en tiempo real. Esto es un valor agregado increíble, es una nueva forma de trabajar para muchísimas empresas y es algo que está siendo muy aplicado y de lo cual los clientes valoran y aprecian muchísimo a las empresas que están aplicando esto. Entonces,
para ese tipo de necesidad, podríamos tener un tablero compartible. El tablero compartible, similarmente a un tablero privado, solamente es visualizado por las personas que están suscritas a este tablero, ¿sí? El resto de personas dentro de mi cuenta no lo están viendo, no saben que existe. Y a su vez, lo que podemos hacer es agregar a personas que sean de fuera de nuestra empresa. Entonces, por ejemplo, en este caso, podríamos invitar a alguno de nuestros clientes y no necesitan tener una cuenta en Monday. Nuestro cliente no necesita siquiera tener referencias o conocer qué es Monday, sino simplemente le decimos, le vamos a dar acceso a nuestra cuenta, exactamente al lugar en el cual vamos a estar llevando nuestro proyecto, y vas a ver que es súper sencillo y lo vas a poder entender, lo vas a ver en tiempo real, es súper amigable, y si necesitas participar podrás dejar comentarios. El cliente valora muchísimo esa participación y esa transparencia, por lo tanto, lo que hacemos es agregar el correo electrónico de la persona o de las personas que van a ingresar, y a esa persona le llega un correo que dice, bueno, Andrés Sturm, en este caso soy yo, Andrés Sturm te ha invitado a participar en la cuenta de, y ahí va a aparecer el nombre de la empresa, el logo de la empresa, etc. Entonces esa persona aprieta el botón verde y va a crear, digamos, su usuario para trabajar dentro de nuestra cuenta. ¿Cuál es la particularidad? Un invitado solamente va a poder visualizar el tablero al cual está invitado y nada más. Entonces, en este caso, la persona invitada, nuestro cliente, no va a ver absolutamente más nada acá, solamente verá él o los tableros con este dibujito, que sería el de compartible, este símbolo, en el cual esa persona esté suscrita, ¿sí? Solamente verá ese tablero. Ok, vamos a conocer algunas de las funciones avanzadas. ¿Qué les parece? A ver, me gustaría ver algunos de los comentarios que tenemos en el chat. Bien, perfecto. Ok, recuerden que si tienen alguna pregunta o consulta, escríbanlo por favor directamente en este link que les deja Carla Petrocelli. Hacia el final del webinar directamente ingreso al panel de preguntas en vivo y puedo pasar a contestarlas de una forma organizada. Bien, les pido un segundo y vamos entonces a conocer cuáles son las funciones que nos parecen más importantes para mostrarles en este momento. Voy a comenzar rápidamente escribiendo, por ejemplo, órdenes de producción, ¿sí? O bien podría llamarse tablero de producción, o control de producción, o monitor de producción, etc. Y rápidamente podríamos construir un flujo de trabajo en el cual tengamos un grupo de... Vamos a mantenerlo simple. Aquí podría poner un grupo general, por ejemplo, para mantener conversaciones, ¿sí? O compartir cuestiones generales que no tengan que ver con el proceso, perdón, que sí tengan que ver con el proceso de producción, pero no con el proceso en sí, sino, bueno, cuestiones generales como para conversar, compartir documentación general de producción, etc. Esto lo voy a obviar en este momento, simplemente. Sepan que lo pueden tener como un tip, como algo que pueden hacer. Y lo que vamos a hacer es generar las órdenes de producción activas y las órdenes de producción finalizadas. Bien, entonces aquí simplemente tendríamos las diferentes órdenes de producción que vayan ocurriendo. Y quiero que ustedes puedan visualizar lo sencillo que es hacer este seguimiento, esta edición. Si ustedes necesitan ingresar varios valores al mismo tiempo, pueden hacerlo, por ejemplo, importando elementos, y lo que pueden hacer sería A004, esto lo podrían copiar y pegar, ¿no es cierto? Yo lo estoy haciendo ahora manualmente, para que puedan ver que también se puede hacer de esta forma. Agrego los elementos y ya me los trae directamente. Quiero que vean también cómo hago para manejar varios ítems al mismo tiempo. Vean que al acercar el cursor a la parte izquierda, puedo seleccionar a varios ítems, ¿sí? Al mismo tiempo. Y acá abajo tengo las funciones de duplicar, de exportar. Esto me lo llevaría a un Excel, por ejemplo. Archivarlos, eliminarlos
Pero lo que quiero hacer ahora es moverlos y llevarlos entonces a las órdenes de producción activas. Bien, voy a eliminar estos. Me imagino que ustedes ya conocerán que pueden entonces cambiar acá arriba las palabras de cada una de las columnas, editar también su tamaño y que pueden crear columnas nuevas de esta manera o bien duplicarlas. ¿Sí? En este caso lo que voy a hacer es agregar una columna de estado, si bien podría duplicarla, ahora en este momento lo voy a crear así, voy a ponerle prioridad para que ustedes puedan visualizar también de que yo puedo editar desde haciendo clic y luego ingresando a agregar o editar etiquetas y puedo elegir algunos colores para simplemente decir, bueno, vamos a ponerle distintas prioridades. Voy a quitar primero los que ya vienen por defecto en nuestra cuenta y voy a poner entonces prioridad alta, una prioridad media, una prioridad baja. ¿Qué sucede? Quizás también necesitemos tener algún botón de ayuda o algún botón de crítico. Eso podríamos también tenerlo. No lo vamos a cubrir durante este webinar, pero podemos tener algunas funcionalidades para generar que esto pase a crítico automáticamente ante determinadas situaciones o que esto automáticamente dispare luego algún flujo de trabajo. Entonces, terminada, esto podría ser un negro de cancelada, en proceso, estancado. Bien. Entiendo que con esto podemos tener ya un monitor básico sobre nuestras órdenes de producción, quizás agregarle la fecha de producción. Podemos agregar una fecha límite también. ¿Sí? Entonces la fecha de producción tal vez podríamos tenerla de otra manera. Quiero mostrarles, por ejemplo, otras funcionalidades y decir, bueno, al momento en el cual se crea el ítem, quiero tener entonces una fecha de creación de ese registro. Entonces podemos ver con creación de registro cuál es la fecha y quién es la persona que ha creado cada una de estas órdenes de producción. Fecha límite, podemos decir hasta cuándo podemos tenerla, o bien la fecha de la producción o fecha real de producción. Todos estos son datos que nos pueden interesar. Así que, bueno, simplemente voy a hacer una edición en conjunto para que puedan también visualizar de qué se puede agregar determinado estado, determinada fecha o hacer una edición en conjunto, simplemente teniendo todo esto seleccionado. Como responsable puedo agregar a distintas personas. Y en estado, por el momento, voy a poner a todas en proceso y con una prioridad alta y media, para luego mostrarles cómo funcionan las automatizaciones. ¿Qué más podremos llegar a necesitar quizás en un proceso de este tipo y de forma relativamente básica? Sería que tengamos para cada orden de producción quizás 2 o 3 etapas. Así que bueno, simplemente voy a crear entonces 3 columnas de estado nuevas para poder conocer cuál es la fase y el grado de avance de cada una de mis órdenes de producción. Bien. Quizás distintas personas estén a cargo de cada una de estas fases, para lo cual podría agregar una columna de persona responsable de fase 1, responsable de fase 2, responsable de fase 3, o quizás algún equipo, ¿sí? Equipo responsable de fase 1 y de fase 2 y de fase 3. Y también podríamos tener para cada fase una columna de fecha al costado. Todo esto nos está generando un monitor bastante potente y poderoso sobre cómo funciona el proceso de producción.
Ahora, si quizás necesitemos entender de forma rápida y en un vistazo cómo están avanzando estas fases para poder entender si estamos sin iniciar, recién iniciados o no. Entonces, para resolver esto, simplemente voy a crear por acá cerca en el principio y lo voy a hacer justo al lado del responsable. Voy a agregar una columna a la derecha, voy a ir al centro de columnas o más columnas y lo que voy a buscar acá es la columna de progreso. Si bien acá ustedes pueden encontrar que hay muchísimos tipos de columnas, les recomiendo mucho que algún día o algún fin de semana, cuando tengan tiempo o cuando tengan ganas y motivación simplemente, se pongan a conocer los distintos tipos de columnas que hay porque son muy útiles. Entonces, bueno, la columna de seguimiento de progreso particularmente lo que va a hacer es tomarme distintas columnas de estado para darme un porcentaje de avance para cada una de, en este caso, de mis órdenes de producción. Bien. ¿Se acuerdan que al principio del webinar les dije que por favor participen y que me comenten de qué se trata su empresa o el caso de uso? Bien, alguien dijo fábricas y ya directamente me fui a este ejemplo. Así que bueno, vamos con la columna de progreso para poder configurarla porque, como vemos, me está marcando acá un 40% y vemos que si yo completo las 3 fases, todavía igual no llega al 100. Entonces, obviamente pareciera que hay algo que no está muy bien y les explico cómo funciona este tipo de columna. La columna de progreso se alimenta en base a las columnas del tipo de estado. La columna del tipo de estado primero va a tomar a todas las que haya, por más que yo los use de una forma de este tipo, ¿sí? Para conocer si está listo en proceso estancado, o de una forma quizás cualitativa o para conocer el canal de producción. Aquí podría tener también columnas de estado para determinar eh, si estoy trabajando internacionalmente, a qué fábrica están asignadas, podría estar teniendo el control de 3 fábricas al mismo tiempo acá y organizando quizás simplemente una vista de filtros, ¿sí? Una vista filtrada por cada una de las fábricas, eh, podemos visualizar la producción y el avance y la parte operativa de cada una, ¿sí? Dependiendo de, obviamente, si yo soy el jefe de producción de determinada planta, solamente tendría filtrado la planta que a mí me corresponde. Ok, la columna de progreso entonces, cuando hago clic aquí en el menú y vengo a configuración de columna, puedo hacer esta configuración para elegir cuáles son las columnas de estado que van a estar influyendo. Entonces, como la primera es de estado general y la segunda es de prioridad, simplemente las desactivo. Y luego le voy a dar por ejemplo, un 30% a la fase 1, un 40% a la fase 2 y otro 30% a la fase 3. De esta manera, automáticamente ya queda equilibrado de acuerdo a la configuración que acabo de hacer. Ok, otra función muy útil para producción es poder medir cantidades, ¿sí? Así que vamos a elegir una columna de números y vamos a poner, en este caso, cantidad a producir, otra que sea cantidad real, y vemos cómo podemos configurar esto. Supongamos que la cantidad a producir sean 100 unidades, 100 unidades, 80, 100, bien, y así. Ahora, al momento de elegir la cantidad real, supongamos de que absolutamente en todas las órdenes de producción se han hecho 75. Entonces, el jefe de producción, el gerente de producción o quien sea que tenga que estar tomando estas estadísticas, tal vez un analista, directamente podría visualizar
cuál es la desviación que tenemos. Para poder conocerlo, les invito a agregar una columna a la derecha, ir al centro de columnas y agregar una columna de fórmulas. Al hacer esto, les paso a explicar la lógica. Primero, voy a achicar para que se vea, digamos, la parte macro de cómo está compuesta la columna de fórmulas. Vemos que tiene columnas, funciones y constantes. Las constantes suelen utilizarse menos, pero bueno, es para conocer si alguna fórmula nos da verdadero, nos da un valor lógico falso. Bien, vamos a dejar esto de lado para concentrarnos en las columnas y en las funciones. Las columnas me va a estar trayendo los nombres de cada una de las columnas que ya tengo creadas, ¿sí? O que cree en un futuro, para poder hacer interactuar la información que hay allí adentro. Y esa información la vamos a hacer interactuar seguramente con funciones. Como vemos, tenemos muchas funciones súper interesantes, como if, para hacer algún condicional. Podemos anidar ifs también, si están familiarizados con el término. Podemos conocer también and, or, hacer alguna cuenta, sumas, redondeos. Bien. ¿Cuál es la funcionalidad que quiero utilizar ahora? Si bien podríamos estar entonces usando funciones, quiero que veamos que podemos también trabajar de una forma más analógica. Y entonces elegir, por ejemplo, la cantidad a producir, la selecciono, le doy un menos y pongo cantidad real. Al configurar esto, directamente me va a traer el resultado de la desviación. Podríamos también hacer que esto sea entre paréntesis y ponerlo como en negativo si quisiéramos, o hacer luego una división para tomar un cociente, un indicador, básicamente una métrica más estandarizada y no solamente por cantidad. Pero bueno, entiendo que ya conocen el concepto y si esto fuera un indicador, algún porcentaje, luego este número o estos indicadores podría llevarlo a los paneles, simplemente dando algunas ideas sobre cómo luego ustedes podrían tener varios procesos de este tipo y trabajando en paneles podrían visualizar directamente este tipo de indicadores. Ok, como para hacer algo un poco más visual, cuando hago clic en el footer de cada una de estas columnas, puedo asignar, por ejemplo, signo pesos, porcentaje, o bien escribir aquí al lado. Y como podemos ver aquí al fondo también podemos tener rápido, en vez de una sumatoria o un total, podemos tener un promedio para poder tener un indicador que también sea exacto durante la parte operativa. ¿Qué otras cosas importantes podemos tener para lo que es la producción, para el monitoreo de un proceso de este tipo? Es ingresar a más columnas. Veo que hay más participantes de los que había cuando empezamos a dar el webinar, así que simplemente un comentario. En el chat, ¿sí? Por favor ingresen al chat, van a ver que hay un link que dejó Carla, que es quien está ayudándonos a coordinar todos los webinars, como siempre, y que el martes dio su primer webinar, así que están invitados a verlo en nuestro sitio web, weirdrew.co/webinars, que ya se los va a compartir también. Pero bueno, este link que les acaba de compartir Carla, es donde ustedes pueden hacer preguntas sobre lo que estamos viendo ahora, sobre cualquier otra pregunta que tengan, y les recomiendo mucho ingresar para solicitar ahí la grabación del webinar, ¿sí? Dejan una pregunta y escriben, por favor, enviar el webinar, ahí dejan su correo electrónico y se los tenemos enviando ni bien podamos procesarlo. Súper interesante que puedan aprender en este momento y súper rápido cómo crear flujos de trabajo, procesos de trabajo. Hay empresas que están usando Monday solamente para asignar tareas y se están perdiendo un potencial increíble. Y esto que estamos viendo es solamente el comienzo.
Así que, bueno, la otra función que les quería mostrar, seguimiento de tiempo se llama. ¿Sí? Voy a hacer clic, seguimiento de tiempo, y pueden ver que al hacer clic simplemente empieza a contar los segundos que pasan. Gracias, Carla, por compartir también el enlace de webinars para el resto de las personas que puedan ir a consultar más información ahí. Bueno, si hago clic comienza a contarse por segundos y al detenerme este contador se detiene. Preguntas muy frecuentes. ¿Puedo hacer que esto sea automático? La respuesta es que sí, y lo vamos a ver prácticamente en minutos a continuación desde las automatizaciones. Lo voy a dejar esto 2 segundos en suspenso para responder otra pregunta muy común y ahí vamos a esa parte. Podemos hacer, por ejemplo, que este tiempo también trabaje en fórmulas para poder obtener indicadores o para compararlo quizás con el tiempo estimado, etc. Y la respuesta es por supuesto que sí. Así que podría invitarlos a crear quizás una columna de números donde tengan el tiempo planificado y luego hacer también, tal como hicimos recién, una columna de fórmulas para obtener la desviación o algún otro indicador que les sea necesario. Algo importante a tener en cuenta podría ser de que podemos tener varias columnas de seguimiento de tiempo para conocer los tiempos de cada una de las fases, la desviación de cada una y así poder entender, por ejemplo, dónde están los cuellos de botella en un proceso de producción, o en un proceso comercial, o en un proceso de marketing, o en un proceso de cualquier proceso que ustedes tengan en su empresa. Realmente Monday se puede adaptar perfectamente a la mayor cantidad de procesos de los que existen actualmente y mientras más pasa el tiempo y más se desarrolla Monday, se puede integrar más fácilmente con otras herramientas, eh, bueno, para facilitar justamente todo este tipo de gestiones. Así que vamos a pasar a la parte de automatizaciones, algo como para hacer esa conexión. Luego vamos a ver también las vistas y los filtros y ya vamos a estar cerrando entonces con las preguntas, con el espacio para responder a sus preguntas. Así que, bueno, dando pie a este uso particular de decir, bueno, podemos hacer que, por ejemplo, supongamos de que este es el seguimiento de tiempo solamente de la fase 3, ya que estamos. Ya que la tengo acá más cerca. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer clic en automatizaciones y vamos a presentarles para qué funciona esto. Dentro de automatizaciones ustedes van a poder tener el acceso a simplificar todo el trabajo, o la mayor cantidad de trabajo manual, repetitivo y que no aporta un valor, que básicamente es como de carga de información. La idea es poder automatizar todo. Podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, desde que cuando cambie un estado, de que quede registrada una fecha, de que cuando cambie un estado cambie otro estado, de que cuando llegue una fecha o al día siguiente de que llegue una fecha, si un estado no está listo, por ejemplo, determinar que el estado general esté entonces atrasado. Bien, estas son solo algunas ideas. Otras ideas podrían llegar a ser, por ejemplo, un día antes o al mismo día de que llegue una fecha, si esto no está listo, notificar a la persona responsable. 2 días después de que llegó la fecha, si esto sigue sin estar listo, notificar al jefe o al supervisor y así hacer escalamientos de información. Eso también es posible. Entonces, ¿cómo hacemos para poder encontrar si las automatizaciones que quisiéramos lograr existen o no? Básicamente, bueno, primero es decirles que esto todavía está en inglés, pero y que no tenemos todavía una fecha para que esto esté traducido al español. Sin embargo, es bastante sencillo si entienden la lógica que yo les voy a explicar ahora. Básicamente podrían buscar, por ejemplo, una funcionalidad que es, bueno, recién en la columna de seguimiento de tiempo se llama Time Tracking en inglés. Entonces podrían buscar, por ejemplo, Time Tracking y ven que ya existen algunas automatizaciones respecto a esta columna. Entonces, cuando un estado cambia algo en particular, comenzar el time tracking y cuando cambie, detenerlo. Esta es muy buena. También la podemos tener dividida, por ejemplo, solamente de que
haya un estado que lo haga comenzar o un cambio de estado que lo haga detenerse. Así que, bueno, vamos entonces a seguir con la primera y vamos a decir, bueno, cuando cuando el estado cambia en proceso, que comience el time tracking, y que cuando se detenga, simplemente que lo detenga. Perdón, cuando cambie a otra cosa, que se detenga. Vemos que podemos configurar cada una de las partes que lo componen. Entonces podemos armar, en base a esta receta lógica, podemos armarlo de forma personalizada al funcionamiento de nuestra automatización. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando el estado de fase 3, que es el que habíamos dicho, cambia en proceso, entonces que comience el time tracking de la fase 3. Y que luego, cuando cambie, por ejemplo, a listo, que se detenga. Por supuesto, eso puede cambiar a listo, podemos tener un montón de otras funcionalidades, podríamos crear más automatizaciones para que cuando cambie a detenido también se detenga, que cuando cambie a en revisión se detenga, etc. Podemos armar tantas automatizaciones como sea necesario. Y cuando esté esto configurado, vamos a ver que lo tenemos ya registrado acá en nuestro centro, perdón, en las automatizaciones activas del tablero. Puedo ir creando más desde el centro de automatizaciones o desde ese botón que veíamos recién. Y vamos a ver luego cómo funciona. Entonces, una vez que tenemos configuradas las automatizaciones que queremos, o por el momento, podemos cerrar. Y vamos a ver si quedaron perfectamente configuradas. Vamos a poner la fase 3 en proceso y podríamos ver cómo esta columna automáticamente empieza a correr en el tiempo. Y luego, una vez que esto está listo, se detiene. Ok, otra automatización interesante es que cuando esto ya esté listo, la fase 3 termine como lista, me cambie el estado general y que eso me la lleve a finalizadas. ¿Sí? Quizás es muy complejo, yo lo voy a hacer rápido porque estamos con poco tiempo, pero quiero aportarles muchísimo valor en esto y como les digo, recién estamos empezando a conocer Monday, así que, bueno, espero que esto les sirva un montón y les simplifique la vida. Lo que les acabo de decir, que cuando cambie el estado de la fase 3, cambia además el estado de estado general. Entonces, ¿eso qué sería? Yo podría buscarlo acá rápidamente como un cambio de estado, porque tanto la acción que inicia la automatización como la conclusión, digamos, o el resultado que quiero lograr automáticamente, ambos son un cambio de estado. Entonces seguramente los voy a encontrar acá. Vean que acá hay una lista enorme y que cuando hago clic acá directamente me lleva a esa sección en la lista. ¿Sí? Directamente me va moviendo. Y acá veo que, por ejemplo, esto tiene un cambio de estado y además una flechita que me dice me va a mover el elemento. A ver, cuando el estado cambia algo en particular, mover el ítem a otro grupo. Y bueno, esto es también lo que quiero, ¿no? Que cuando el estado general cambia a finalizado, por ejemplo, me lo mueva al grupo de operaciones finalizadas, órdenes de producción finalizadas. Perfecto, entonces voy a cambiar el estado general, que cuando esté terminada me la lleve a finalizadas, y voy a hacer también otra automatización igual, para que cuando esté cancelada, por ejemplo, también vaya a finalizada. Lo agrego al tablero, bien, está activa, y vamos a hacer entonces que cuando la fase 3 cambie, me cambie también el estado general. Así que, buscando un poco, on status change, wow, y cada vez más automatizaciones no me termino de sorprender. Y acostúmbrense a que esto va a seguir ocurriendo. Monday prácticamente todas las semanas lanza alguna funcionalidad nueva y entre ellas, bueno, puede haber también nuevas automatizaciones. Cuando un estado cambie, cambiar otro estado. Entonces, bueno, cuando la fase 3 cambie a listo, cambiar el estado general a terminado. Y así ustedes van a tener para entretenerse todo el fin de semana, creando todos los flujos de trabajo de la empresa, para tener todo perfectamente organizado. Y entonces, si esto funcionaría bien, obviamente no es retroactivo, ¿no? O sea, lo que ya estaba queda, pero a partir de ahora
cuando una fase 3 cambia, listo, esto me va a cambiar este estado y la orden de producción 3 va a pasar a finalizada. Así que vamos a ver si estoy diciendo la verdad o no. Y Monday funciona perfectamente hoy. Bien, excelente. Así es como podemos automatizar nuestros flujos de trabajo. Es súper confiable. Muy pocas veces las automatizaciones pueden llegar a detenerse, pero es muy fácil poder encontrar dónde está eh, dónde se quedó y volver a configurarlo. Eso realmente no suele ocurrir. Quiero advertir simplemente para dejarles en claro de que si eso llega a suceder, simplemente van a ser avisados, les va a llegar un correo electrónico, pero generalmente el 99,9% del tiempo todo esto funciona a la perfección. Es un SLA que Monday cumple. Ok. Entonces, como para terminar con esto, vamos a ir a la parte de... Voy a borrar este grupo. Muy bien, es la parte de las vistas. Lo que les comentaba recién, supongamos que entonces tenemos, vamos a suponer, dos plantas de producción o quizás dos líneas de producción distintas o lo que sea. Necesitamos tener vistas particulares para cada uno, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible por una cuestión de tiempo. Supongamos que son dos plantas de producción. Todo esto es de la planta A, todo esto es de la planta B. Y además quisiéramos ver a lo de determinada persona. Así que bueno, digamos que este sería el mapa completo de todo el proceso a nivel general para toda la empresa o, o a nivel de toda la dirección de producción. Y podríamos hacer que luego, por ejemplo, Franco, simplemente cuando ingrese tenga su propia vista. Entonces, o bien que el director pueda visualizar rápidamente, perdón, no el director, el jefe de la planta B pueda visualizar solamente y rápidamente lo que corresponde a su planta y el de la planta A la suya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para configurar los tableros y que cada uno pueda visualizar lo que le importa? Vamos a ver acá arriba a la derecha, tenemos la vista de filtrar tablero. Al hacer clic ahí, puedo elegir entonces qué es lo que quiero visualizar. Entonces voy a elegir en este caso todo lo que sea de la planta B y podría decir, por ejemplo, solamente lo que está en proceso o filtrar solamente lo que está activo o filtrar solamente lo que me corresponde a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que haya hecho todos los filtros que buscaba, simplemente hago clic en guardar como vista nueva y eso vemos que acá a la izquierda me crea una nueva vista y acá le voy a poner entonces planta B. Y así simplemente vamos a trabajar desde esta vista de planta B con lo que nos corresponde a nosotros y listo. Ahora bien, quizás en la planta B la fase 1 no necesitemos verla o quizás supongamos que Franco es operario y solamente trabaja en la parte de fase 3 y ese es su control y lo que podemos hacer entonces es quitar la vista de algunas de las columnas. Por eso vamos a sacar, por ejemplo, entonces la planta B, esta podemos sacarla, la fecha de red de producción y la creación del registro quizás. La de creación del registro no me interesa verla tampoco, la fase 1 y la fase 2 tampoco. Y la parte de métricas y demás, bueno, ese es un tema aparte. Podríamos tener estas columnas directamente ocultas, ¿sí? Ya vamos a ver de eso, cómo se hace. Por el momento supongamos que de acá para la derecha no estaríamos viendo nada, ¿no? Entonces supongamos que esta es la vista de Franco y supongamos de que él quisiera tener esto acá, bien cerquita.
Entonces directamente lo único que tiene que actualizar es esto. Este podría ser su vista de tablero. Y entonces de esta manera ya queda guardado los cambios, ¿sí? Tal como lo estamos trabajando, es como va a quedar. Entonces cada vez que yo vuelva a ingresar a la vista de planta B, en este caso podría haber hecho una nueva vista para Franco, pero cada vez que ingrese a la vista de Franco va a aparecer la organización que acabamos de hacer. Sin embargo, en el predeterminado y en como el resto de las personas lo están visualizando y en el resto de vistas, todo sigue exactamente en su lugar original. La fase 3 está ahí. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, porque ya estamos con ahora, ¿cómo hacemos los permisos? Eso es algo fundamental que todo el mundo quiere saber. Bueno, todo eso está perfecto, ¿cómo hago para visualizar la información? ¿Cómo hago para que otros no puedan visualizar algunas cosas? Ok. Cuestiones de permisos, los invito a hacer clic aquí en los 3 puntos, ir a permisos del tablero, y ahí ustedes pueden configurar para que las personas no puedan editar absolutamente nada, o sí puedan editar el contenido pero no la estructura, o bien solamente puedan editar el contenido de los ítems donde estén asignados en la columna de responsable. Eso es por un lado. Y ahora por otro lado es okay, la parte de indicadores, por ejemplo, el desvío, el seguimiento del tiempo, esto es algo que necesito que no vean, ¿sí? Que solamente lo pueda ver las personas que están encargadas de hacer el análisis de esto, para tener un tablero mucho más limpio. Entonces, para hacer eso, vamos a elegir en cada una de las columnas y vamos a ir a los permisos de columna. Y lo que podemos hacer entonces es restringir directamente la vista, para que no se pueda visualizar y podamos tener esas personas que están trabajando operativamente, puedan tener un tablero mucho más limpio. A su vez, podríamos tener restringida la edición. Entonces, por ejemplo, la cantidad a producir podría ser una columna de que nadie puede editar, excepto, y esta es la lógica, nadie puede editar esta columna, excepto, y acá voy eligiendo quiénes son los que sí. Ok. Cuestiones de visualizar la información, también desde acá podemos agregar, por ejemplo, una vista de gráfico para poder entender rápidamente cómo estamos avanzando, cómo están la cantidad de órdenes de producción, o bien por cantidades reales producidas, conocer ya sea el estado, ya sea cualquier tipo de visualización que nosotros necesitemos crear, ¿sí? Barras apiladas también. Tenemos muchas formas de visualizar nuestra información directamente a través de estos gráficos configurables. Podemos tomar rendimientos de distintas personas, de los responsables, de distintas plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos tener toda esa información, siempre referido a este tablero en este lugar. Podemos agregar también la vista de Kanban, súper conocida, como para poder cambiar algo en proceso a terminado, por ejemplo, simplemente con moverlo. Hacer un doble clic para cambiar, por ejemplo, la cantidad real. ¿Sí? Va a ser cualquier edición. Y bien, también podemos dejar comentarios, siempre desde el globito de conversaciones. Podemos dejar comentarios, compartir archivos, agregar quizás la documentación. Y bueno, todos estos tips que les estoy dando, recuerden que también luego en un nivel un poco más general pueden llevarlo a paneles y podrían crear entonces su tablero de control de producción, o bien si sos el director de la empresa ya vas a querer tener un tablero general, un panel general, para traer información de uno o de más tableros, ¿sí? En este caso voy a traer solamente de uno y voy a crear, por ejemplo, el widget de batería para que puedan visualizar de qué forma se puede hacer. Entonces, ya directamente tengo una batería general con órdenes de producción
general o total de toda la fábrica, de todas las fábricas. Y acá podría entonces en tableros elegir más tableros para tener más procesos. En las opciones de configuración que me diga cuál es la etiqueta que va a aparecer acá. Si quiero traer quizás esto ponderado por alguna columna de números, también puedo hacerlo, de fórmulas, etc. Y por supuesto elegir también los grupos para saber, por ejemplo, no me interesa ver las finalizadas, solamente de las activas, para poder entender si hay algo que en algún momento esté en rojo, por ejemplo. Entonces ya directamente, en teoría, así debería estar siempre en naranja, y si hay algo que está detenido aparecería en el rojo, algo que todavía está sin iniciar aparecería en gris, o en el color que hayamos elegido, etc. Quiero mostrar también de que, como les había dicho, esto se puede editar perfectamente de tamaño, puedo agregar más widgets para tener quizás un diagrama con una comparación de las distintas plantas, cambiando y jugando un poco con lo que son el eje X, el eje Y, etc. Así que bueno, espero que haya sido súper útil para ustedes. Quiero entrar al tablero de preguntas para ver cuáles son las consultas que han tenido. Recuerden que los paneles, por ejemplo, ustedes los pueden compartir para que los vean más personas dentro de la cuenta. Si es un tablero, perdón, si es un panel principal, quieren agregar a un dueño, un gerente, quizás al resto del equipo para algún panel, y esto utilizarlo para tener reuniones es súper efectivo. Así que bueno, vamos a la sección de preguntas. Hay un montón, buenísimo. Estas tres no son de hoy, así que serían a partir de acá. Tenemos entonces preguntas de Gerardo que consulta. ¿Las subtareas sigue siendo un proyecto beta? Sí, Gerardo, las subtareas siguen siendo un proyecto beta, pero que ya está activo. Entonces, si no lo tenés activado, simplemente mándame un correo electrónico o cuando yo te envíe la grabación del webinar, avísame de que vos no lo podés visualizar, o comentame acá directamente desde el mismo enlace, total me voy a dar cuenta que sos vos, y te puedo ayudar entonces a que lo puedas configurar. Seguramente la mayoría de ustedes ya lo tiene, y entonces supongamos de que están gestionando un proyecto o quizás alguna de las órdenes de producción tiene subtareas. Lo que van a hacer es clic derecho en el menú pequeño que tienen acá a la izquierda y agregar entonces subelementos. Al agregar subelementos podemos entonces tener, bueno, no sé qué subelementos pueden tener los perfiles de cero, pero si estuviéramos hablando quizás de muebles, una orden de producción podría tener, no sé, quizás mesas y sillas. Me parece que no, pero bueno, simplemente para dar un ejemplo muy rápido, para ser respetuosos con el tiempo. Y luego esta información, ¿sí? Tenemos uno que está listo, otro que está working on it. Podríamos hacer de que esto nos muestre automáticamente el resumen acá, en el general. Entonces cada vez que tengamos subelementos en cada una de las de los ítems, AA004-01, A004-02, etc., podemos ver rápido un resumen ahí arriba. Esto sea del estado, sea de cantidades, de fechas, etc., para poder tener después una visualización resumida y macro directamente también en nuestro monitor. Gracias, Gerardo, por tu pregunta. Los paneles se pueden compartir siempre internamente dentro de nuestro equipo, y para el corto plazo esperamos también que se puedan compartir externamente, pero no tenemos una fecha de entrega definida todavía para eso. Veamos entonces de que arriba a la derecha tenemos el botón de compartir y ahí lo podemos
podemos invitar directamente. Vemos entonces que Priscila, hola, su apoyo con la grabación del webinar, gracias. Gracias Priscila, te lo estaremos enviando muy pronto. Carlos, ¿se puede utilizar fórmulas entre las tareas y subtareas? Es decir, perdón. ¿Se puede utilizar fórmulas entre las tareas y subtareas? Es decir, tengo una columna de costo en mis subtareas, quisiera en la tarea principal hacer los cálculos basados en lo que se ingresa en las subtareas. Carlos, creo que con lo que acabo de comentar, medianamente podrías, o sea, quedaría respondida tu pregunta. Sin embargo, cuando te envíe la grabación del webinar, podríamos visualizar entonces esto un poco más en detalle para ver si realmente eso daba la solución, o podemos ir un poco más allá porque probablemente estés necesitando tener un cálculo más fino, quizás necesites entender si hay que hacer alguna reposición, o estamos en valores críticos o algo por el estilo. Entonces, bueno, simplemente te invito eh, a que podamos ver y entender más a fondo cuál es la necesidad real para encontrar una solución súper específica para eso. Bien, además de la grabación, para los que dejen algún comentario, les voy a estar compartiendo también un regalo que me olvidé de comentar al principio, pero bueno, este es un premio para los que se quedan hasta el final. Voy a estar compartiendo un regalo que es un ebook relacionado a digitalización de procesos. Es un ebook súper consultado por directores, gerentes de las empresas más grandes del mundo, así que es muy probable que lo quieran leer y consultar. Es súper interesante, es ameno y bueno, a todos ustedes que ya han hecho alguna consulta y a los que se vayan agregando, simplemente cuando les envíe la grabación voy a enviarles también ese ebook. Simplemente recuerden dejar entonces una consulta a través del link que les compartió Carla Petrocelli. Así que, Miriam, veo que hiciste una consulta acá por el chat. Por favor, te pido que dejes tu correo en el chat o bien que lo agregues a través del link que pasó Carla de weirdrew.co/preguntas. Así podemos contestar. Necesitamos tener siempre estas métricas para poder responder las preguntas. Así que, bueno, espero realmente que esto haya sido súper útil. Cuando revise todas estas preguntas que hay, las que no he podido terminar de responder, las voy a contestar por correo electrónico. Y bueno, sinceramente espero que haya sido muy útil para ustedes, que el ejemplo les haya sido de utilidad. En caso de que tengan preguntas o dudas concretas o necesiten entender un poco más sobre cómo automatizar sus flujos de trabajo, cómo llevar a cabo algún tablero de monitoreo para vincular a diferentes áreas y hacer que toda su empresa trabaje perfectamente organizada y colaborativamente, no duden en ponerse en contacto conmigo. De vuelta voy a estar compartiendo entonces mis datos. No duden en ponerse en contacto conmigo para que podamos dar una mano y solucionar esos conflictos particulares que estén teniendo o lograr sus objetivos, tener los mejores indicadores que puedan tener, poder vincular horizontal y verticalmente a la empresa. Estamos siempre dispuestos a ayudar y somos profesionales en sacar el mayor provecho de la herramienta. Así que, bueno, vamos a estar cortando con este webinar. Les agradezco a todos por la predisposición, por la participación en el chat, por el tiempo también dedicado. Realmente espero que haya sido de muchísima utilidad para ustedes y les deseo que tengan una excelente tarde. Un abrazo desde Argentina.